Hola, soy Laiki y esto es New Life Virtual. Bienvenidos a una nueva reunión de nuestra iglesia. Y sí, seguimos desde la virtualidad con la esperanza de pronto reiniciar la presencial. Estamos felices de que te hayas tomado un tiempo para estar el día de hoy y recuerda que el chat está activo. Deja tu comentario, tu saludo u opinión y estaremos intercambiándonos. Además, suscríbete, comparte y así estarás ayudando a una persona más a conocer de Dios de una manera diferente y relevante. Todos hemos estado en esas situaciones donde atravesamos problemas o encrucijadas y siempre hay alguien que uno lo que quiere es preguntarle, ¿quién? Sí, ¿quién? ¿Quién te está pidiendo tu opinión? ¿Acaso llevamos un letrero donde solicitamos la opinión de todos? Seguimos en nuestra serie Opiniones y hoy hablaremos sobre las opiniones que doy. Debemos aprender a dar nuestras opiniones. No se trata de solo hablar y decir algo, sino de mejor callar. Los dejo con Mauricio Segura y nuestra serie Opiniones. ¿Cuál es la diferencia entre una pizza y tu opinión? La respuesta es que la pizza la pedí y tu opinión no. Hoy, en la segunda parte de esta serie llamada Opiniones, estaremos hablando acerca de las opiniones que damos, incluso cuando nadie nos ha pedido esa opinión. En el mensaje anterior estuvimos hablando acerca de las opiniones, de las opiniones que nosotros recibimos, y decíamos que es bueno tener un filtro, que sería bueno tener un filtro para saber qué opiniones recibir y cuáles aprender a descartar o rechazar. Entonces es muy importante aprender esto. ¿Y por qué? Porque hay opiniones que pueden ser muy incómodas, sin embargo, pueden sernos de mucha utilidad o pueden ser muy provechosas para nosotros. Pero también existen opiniones que pueden llegar a herirnos y dañar nuestra autoestima. Por esa razón es importante tener un filtro para saber recibir opiniones. Y este filtro era el siguiente, decíamos, recibir opiniones que me dan poder, recibir opiniones que me edifican, que me ayudan a crecer, que me ayudan a ser mejor. Pero también decíamos que rechazar opiniones que me quitan poder, aquellas opiniones que me paralizan, que me hacen sentir mal, que bajan mi autoestima, esas opiniones aprender a rechazarlas. Y por último, separar opiniones de afirmaciones, o sea, separar opiniones de hechos concretos. Y es muy importante aprender esa diferencia. Lo que no debemos hacer es permitir que cualquier persona, simplemente por el hecho de querer hablar, pueda llegar y darnos su opinión sin pedirnos permiso, nada. Porque permitir que lo hagan puede ser políticamente correcto, puede ser cristianamente correcto, pero no siempre es sano recibir opiniones. Y quizás no podrás evitarlo, porque hay muchas opiniones que llegan y te las lanzan y tú no puedes evitarlo. Pero sí, lo que puedes hacer es aprender a filtrar estas opiniones para que puedas aprovechar, si es de aprovecharlas, o desecharlas si es de desecharlas. Hoy estaremos hablando de opiniones que tú y yo damos, no ya las que recibimos, sino las que tú y yo damos. Algunas opiniones las cuales nos solicitan y otras que simplemente damos sin que siquiera alguien nos la haya pedido. ¿Alguna vez has dado tu opinión sin que te la pidan? ¿Sí? Puede ser que no, ni siquiera te has dado cuenta. Y yo espero que con este mensaje tú y yo podamos ser conscientes de las opiniones que damos a otras personas. Así que algo que la mayoría de las personas ignora acerca de las opiniones que damos es que cuando damos opiniones estamos afectando a otros. Cuando tú y yo damos una opinión, afectamos. ¿Cómo afectamos? Podemos afectar positiva o negativamente la vida de otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué puede llegar a afectar nuestra opinión? Y lo vimos en el mensaje anterior. La lengua
puede traer vida o puede traer muerte, nos enseñaba Salomón, el hombre más sabio en la época. Nos decía esto, que nuestras palabras pueden traer vida, puede traer muerte. Lo que sale de nuestra boca tiene el poder de afectar a otros. Y si no somos conscientes, palabra clave, podemos causar daño. Entonces, por eso es tan importante saber que nuestras opiniones pueden afectar a otras. Pero también podemos ser intencionales, otra palabra clave, para ayudar a elevar el autoestima de otros y hacerlos sentir bien. Porque, por ejemplo, haciéndolo con halagos, pero que sean halagos sinceros. Piensa esto, qué bien se siente cuando alguien sinceramente te dice, hey, oye, lo estás haciendo bien. Oye, me gustó mucho eso que hiciste. O te felicito, hiciste un gran, pero gran trabajo. Esas palabras o palabras como esa nos animan, nos alientan, nos ayudan a crecer. Cuando opinamos, podemos ser intencionales. Y con esta intención, miren lo que podemos hacer. Podemos edificar la vida de otras personas. El problema es que la mayoría de las veces que tú y yo opinamos, no lo hacemos para edificar a las personas, sino todo lo contrario. Y en el mensaje anterior veíamos que muchas opiniones son incómodas, sin embargo, pueden ayudar a otras personas, y lo habíamos visto. Y muchas veces tú sentirás que esa es la intención de ayudar, de opinar ayudando. Pero piensa que es más importante no solo ayudar, sino mantener las relaciones, generar prudencia, otra palabra clave, porque esta prudencia te ayudará a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque puedes tener muy buena intención, pero la falta de prudencia puede anular tu buena intención y al final termines hiriendo a esa persona. Por eso es más importante la prudencia que la buena intención que tengas. Y algo que aprendí y es recomendable aplicarlo en esto es la siguiente frase: la vida te dará muchas oportunidades para cerrar la boca. Aprovéchalas todas. Así que resumiendo lo que hemos hablado hasta acá, ser intencional y dar opiniones para edificar la vida de otros es muy importante. Aprendamos a ser intencionales y dar nuestra opinión para edificar. Y segundo, dar opiniones incómodas con la fórmula principal: prudencia. Y la tercera, que vamos a estar viendo esto ahora, puede ser un deslenguado y opinar simplemente porque te gusta hablar. Así que el resto del mensaje voy a hablar de esto. Así que si eres valiente, puedes quedarte y aprender. De lo contrario, puedes apagar el mensaje, puedes apagar el video y dejarlo hasta acá. Así que espero te quedes. Si te quedaste, entonces vamos. En primer lugar, yo no tengo ningún tipo de perfección en esta área. Soy tan culpable como muchos de ustedes que están viendo ahora este mensaje. Aunque he trabajado mucho en este asunto, aprendí primero a ser más prudente con mis opiniones que a tener el filtro que hablábamos la semana pasada, ya de aprender a recibir opiniones de otros. Aprendí primero a ser prudente en hacerlo. ¿Por qué? Porque en el mensaje anterior comentaba las heridas que tuve por consecuencia de las opiniones de otros, y esto me enseñó a no hacer lo mismo que me han hecho. Así que por eso he tratado de aprender a ser más prudente y es por esa razón que busco dar mi opinión con mayor cuidado. Y la verdad es que no me es nada fácil porque soy súper bueno para hablar. Los que me conocen saben eso. Me encanta debatir, me encanta discutir y me cuesta mucho ser prudente, pero es algo que intento. Ahora, quizá por la función que tengo como pastor, además soy consejero, además de coach, es muy común que las personas vengan a pedir mi opinión, en este caso, por la función que yo desarrollo. Y eso ha sido bueno porque me ha ayudado a no andar dando mi opinión, sino que normalmente me la pidan. Aún así, no es fácil y a veces se me sale, así que
aviso, ¿no? Estoy en proceso, como la mayoría de ustedes, porque esto va para todos. Hace unos años yo recuerdo una pareja que nos pidió un tiempo para hablar con nosotros porque querían hablar acerca de un plan de vida que ellos tenían. Lo cual, el plan a mí no me gustó porque me parecía demasiado arriesgado y con muy poca realidad. En otras palabras, yo no estaba nada de acuerdo con ese plan, pero ellos estaban contándolo y mientras hablaban, nunca pidieron mi opinión. Entonces, cuando ya se estaban yendo de esa reunión, uno de ellos me dice, hey, ¿y tú qué opinas? Luego de todo ese rato, tú piensas, porque cuando aprendes a ser responsable con las opiniones que das, es más difícil llegar y opinar y sinceramente yo no quería invadir sus planes, aunque yo no estaba de acuerdo con ellos, no quería invadirlos, así que opté por la mejor opción que he aprendido y que opto cada vez que me piden mi opinión en cosas como esta. Así que hago una pregunta y mi pregunta fue, ¿ustedes sienten paz con este plan? ¿Con este plan que están haciendo, sienten paz? Y el mismo que me preguntó me dice, después de pensarlo un momento, me dice, ¿sabes qué? Yo no siento nada de paz. Así que luego de eso, ellos tenían mucho que conversar y mucho que planificar. Pero así normalmente ocurre y a veces la pregunta para mí es lo mejor que puedo hacer en vez de dar mi opinión. Pero por dentro había algo que se moría de ganas de decirle que era el peor plan que había escuchado en mi vida. Pero realmente, y vuelvo a repetir, si aprendemos a ser responsables con nuestras opiniones, entendemos el valor de las palabras y aprendemos a ser prudentes. No es fácil porque tenemos que mordernos la lengua muchas veces. Así que si tú eres de los que vive dando su opinión, incluso cuando no te la pidan, tú vas a tener muchos problemas relacionales, vas a tener muchos problemas con personas y vas a dañar a mucha gente. Y si a eso le agregas como excusa tus buenas intenciones y además te justificas con ellas, entonces nadie te callará y tu boca se parecerá mucho a un revólver. A mí me da mucha risa cuando hay gente que dice, mira, yo doy mi opinión cuando quiera y cuando se me dé la gana, porque para eso yo tengo libertad de expresión. ¿No han escuchado? Quizás te has escuchado a ti mismo decir, no, total, la libertad de expresión. Y es cierto, uno puede decir lo que quiera cuando quiera. El problema es que cuando tú opinas de alguien, además ni te dieron permiso para opinar, tu opinión no aporta nada y todo lo contrario, ofende y terminas hiriendo a la persona, entonces tú estás mal usando tu libertad de expresión. ¿Y por qué? Porque estás violando la libertad de otro cuando terminas hiriendo a la persona. Y yo he visto a mucha gente perder relaciones importantes de su vida o tener que estar pidiendo disculpas y tratar de reconstruir una relación simplemente por haber dicho opiniones cuando no debían hacerlas. Pero el problema, y como lo veíamos en este papel de la semana pasada arrugado, el daño ya está hecho, aunque luego te arrepientas, el daño ya lo hiciste. Aunque pidas disculpa y pidas perdón, el daño ya lo hiciste. Es por esa razón que debemos aprender a hacerlo. Así que, así como aprendimos a tener un filtro cuando recibimos una opinión, ¿no será bueno tener un filtro para dar opiniones? Un filtro que nos ayude a aprender a dar opiniones. Que tú y yo aprendamos a dominar nuestra lengua para no hacer daño a las personas a las cuales le hablamos. ¿Existirá algo que nos ayude a ser prudentes y no opinar simplemente por opinar porque es libre hablar? ¿Existirá algo así? Bueno, eso es lo que queremos hacer con esta serie, con este mensaje. Así que yo les daré 2 puntos y el primero, voy a profundizar un poco más, tiene que ver con ser consciente de mis opiniones. Debo aprender a ser consciente de mis opiniones. Cuando doy mi opinión, estoy hablando más de mí que del otro. Decíamos en el mensaje anterior que las opiniones son juicios y hablan más de quien los emite. Cuando tú emites una opinión, estás hablando más de ti. Por ejemplo, si tú opinas de una persona que es gorda y tú te opinas que esa persona es gorda y tienes ese tipo de opinión, no solo estás hablando de esa persona, estás hablando de cómo percibes a alguien gordo.
lo que está dentro de ti, lo expones desde esa opinión. Esta sea buena o sea mala la opinión, pero tú estás exponiendo lo que está dentro tuyo. Y probablemente, y si indagamos un poco en ti, puede que exista una frustración tuya hacia la gordura. Por eso observas la gordura y opinas de ella. Entonces, cuando opinas, hablas más de la otra persona, o sea, hablas de la otra persona, pero también evidencias a todos lo que hay dentro tuyo. Por eso, las opiniones hablan de quién las emite, hablan más de quién las emite. Por ejemplo, otro ejemplo. No sé cómo esa persona puede usar esa ropa. No sé cómo se puede poner esa ropa. Fíjate, sigues hablando más de ti que del otro porque es tu opinión hacia esa persona. Por lo tanto, cuando opinas, tú te expones a ti mismo. Y cuando opinas algo y después luego te arrepientes o pides disculpas y tu excusa es, bueno, es que yo no quise decirlo, es que yo no sé de dónde salió, simplemente se me salió. Jesús te diría, yo sí sé de dónde salió, yo sí sé de dónde viene de tu corazón. Eso te diría Jesús. Y hay un relato que está en Mateo, que fue un testigo ocular de Jesús y además que era uno de sus discípulos directos. Y Mateo describe algo donde a Jesús lo están criticando y él está recibiendo opiniones de gente que se creía mejor que él, que se creía más sabio, eran los fariseos, y ellos están criticándolo porque sus discípulos ni él cumplían el ritual de lavarse las manos. Esto era como los fariseos habían creado alertas para no incumplir las leyes, entonces ellos creaban alertas, pero esas alertas las subieron al nivel de las leyes y eran demasiado exagerados con este tipo de alertas que las consideraban prácticamente violar las leyes. Por eso, cuando vieron que los discípulos no se habían lavado las manos, ni Jesús lo había hecho, se habían escandalizado principalmente por el ritual de lavarse las manos. Esto es lo interesante porque el foco estaba en no cumplir el ritual como algo místico, no por ser cochino de no lavarse las manos. El foco era el ritual. Así que Jesús comienza a responderles y les muestra algunos ejemplos donde compara esto que ellos decían con otras cosas que ellos no hacían y que eran más importantes hacer. Así que esto lo pueden ver ahí en Mateo 15. Luego les dice que lo que entra de la boca, y esto es conocido, lo que entra por la boca contamina al hombre. No contamina al hombre, sino lo que sale de ella, ¿no? Entonces, y luego termina diciendo, o sea, empieza a decir esto. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra por la boca va al estómago y después se echa en la letrina? Y continúa diciendo lo siguiente, pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Así que las críticas, los comentarios, las opiniones, los juicios, la manera como tú hablas, habla más de ti. ¿Por qué? Porque viene de tu corazón. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Yo sé de dónde vienen esas cosas. Vienen de tu corazón. Y vuelvo a repetir y grábatelo bien. Cuando das tu opinión, evidencias lo que tienes adentro. Cuando tú y yo hablamos, lo que estamos haciendo es sacar lo que tenemos adentro. Así que Jesús continúa diciendo, porque del corazón salen los malos pensamientos, de lo profundo que hay en ti, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Todo eso viene del corazón. Y estas son las cosas, continúa diciendo Jesús, estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. Y eso me encanta de Jesús porque le hace esto que conocemos, el turn down for what, y les dice así directamente. Y a mí me encantaba Jesús porque esto lo hacía mucho con los fariseos y les mostraba, esto es lo importante.
Así que cuando tú crees que eres bueno opinando y te gusta opinar de todo, y ya sea hablado o escrito, que lo hablaremos en el siguiente mensaje, no solo además de dañar a otros con tus malos comentarios y tus malas opiniones, tú estás mostrando lo que realmente eres y lo que hay en tu corazón. Así que por esa razón es muy importante que tú aprendas a callar. Aprendamos a callar, aprende a ser prudente, aprende a cuidar a otros, aprende a tratar bien a otros. Si eres un seguidor de Jesús, a tratar a otros como Él te trató a ti, amar a otros como Él te amó a ti. Recuerda, es el único mandamiento que Jesús nos dejó para que apliquemos. Así que es muy importante. Y cuando lo aprendas, las personas lo van a apreciar. Cuando aprendemos a ser prudente en esto, las personas van a apreciarlo. Pero tú también lo vas a apreciar porque te vas a exponer menos. Porque cuando tú opinas, juzgas, y cuando lo haces, estás midiendo a las personas. Y Jesús también habló al respecto. Y dijo que cuando tú mides a otros, así serás medido por Dios. Por eso debes tomar cuidado cuando opinas. Debemos tomar cuidado cuando opinamos, porque estamos juzgando y estamos midiendo a otros. Por eso es que te invito a ser consciente. Hay algo importante también que ocurre en el mundo cristiano, así que si no eres un seguidor de Jesús, a lo mejor no estás relacionado tanto con esto, pero quizás también sea algo que hayas visto e incluso te haya molestado. Es algo que tienen los cristianos, algunos seguidores de Jesús. Así que si eres un seguidor de Jesús, por favor, procura tomar en cuenta esto. Muchos cristianos, para dar su opinión libremente, usan a Dios como una excusa para opinar imprudentemente. ¿Cómo es eso? Ocurre cuando ellos dicen, Dios me dijo que te dijera esto, Dios me dijo que te dijera aquello, y usan a Dios imprudentemente para dar su opinión. Y es cierto, cuando te dicen Dios me dijo y tú eres un creyente, dices, bueno, puede ser. Y es cierto, Dios habla y puede hacerlo a través de otras personas. Yo creo que eso existe, pero muchos se aprovechan de eso para que les presten atención. También lo hacen y se aprovechan para poder ser imprudentes bíblicamente o espiritualmente hablando. Total, el Señor me lo dijo. Yo no soy responsable de esto. De mi boca salió lo que Dios dijo. Y esto hace mucho daño a las personas porque muchos se aprovechan de esto para manipular a otros creyentes. Y vamos, este tipo de prácticas no solo hacen daño cuando son opiniones, sino que además ponen mal las cosas de Dios, porque hacen que el cristianismo sea resistible, incluso para los mismos creyentes. Se hace resistible este tipo de cosas. Así que si eres este tipo de personas que habla así, cuida tu lengua, porque cuando Dios usa a alguien para decir algo, normalmente lo trae con dirección y con edificación, no habla por hablar. Así que si te ha pasado esto que alguien te ha dado su opinión imprudentemente, usando a Dios como excusa, puedes usar el mismo filtro que usamos la semana pasada para poder filtrar este tipo de cosas y chequear qué es lo que Dios tiene para ti. Pero no te dejes manipular por este tipo de cosas. Así que cristianos, prudencia, los dones son para bendecir a otros y para edificar la iglesia, para edificar el pueblo de Dios, no para manipular a las personas. Así que ese era el punto primero, que era ser conscientes. El segundo es hacerte la pregunta. ¿Cuál pregunta? ¿Para qué voy a opinar de verdad? Mira, no hay mejor filtro que este para aprender a dar buenas opiniones o a opinar o si hacerlo o no hacerlo. Pregúntate, ¿cuál es la intención? ¿Edifica o destruye? Cuando estoy
o cuánto estoy exponiendo al otro, cuánto me estoy exponiendo a mí mismo. Así que antes de opinar, haz una pausa y hazte la pregunta, ¿para qué voy a opinar? Mira, es normal que vivamos opinando, es natural que opinamos, es bueno opinar porque a veces sirve, pero no puedes vivir opinando de todo. ¿Por qué? Porque está en nosotros dar vida o dar muerte con lo que opinamos. Recuerden, la lengua puede traer vida o puede traer muerte, según este proverbio que veíamos de Salomón. Entonces te invito a ser prudente, te invito a ser consciente de lo que hablas. Si eres un seguidor de Jesús, con mayor razón cuida lo que dices. No uses a Dios en vano simplemente porque quieres ser escuchado o porque simplemente te vino un misticismo en tu vida y tú dijiste, bueno, Dios me dijo. Si Dios te dijo algo, debe traer edificación, debe hacer crecer al otro. Nunca va a ser para lastimar a la otra persona. Quizá puede incomodar. Así que si te toca recibir, como lo veíamos en el mensaje anterior, aprende a poner este filtro. Pero cuando te toque hablar, cuando te toque opinar, sé prudente. Aprovecha todas las oportunidades que tengas para callar. Pero también cuando te toque hablar, hazte esta pregunta. Sé consciente de todo esto. Sé consciente que cuando opinas estás dañando a otros o estás afectando a otros positiva o negativamente. Y aprende a hacerte la pregunta principal. ¿Para qué estoy opinando? ¿Cuál es la idea? ¿Quiero mostrarme? ¿Quiero decir algo? ¿Quiero aparentar algo cuando quiero opinar? Toma cuidado. En el próximo mensaje estaremos hablando de todas esas opiniones que recibimos y damos por medio de las redes sociales. Hablaremos de las opiniones desde estos grandes personajes que hoy han salido y que hoy son tan famosos, aquellos opinólogos. Y probablemente en ti o en mí hay un opinólogo que está hablando de más. Nos vemos en el siguiente mensaje. Chao, chao. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener fe, fe. Él es la guía en la tormenta y quien me ayuda en la adversidad. Me da aliento cuando desmayo, me muestra su gran amor. Oh, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener fe, fe, debes tener fe, fe, debes tener fe, fe.
vivas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, fe, debes tener fe, fe. Debes tener fe. Oh, oh. Hemos llegado al final, nos despedimos por el día de hoy, pero recuerda que durante la semana puedes asistir a un grupo de vida y si aún no eres parte de uno, por favor comunícate al número que está en la pantalla y te guiaremos a ser parte de uno. Por otra parte, si deseas hacer algún aporte económico, en el mismo número telefónico te guiaremos. Los esperamos la próxima semana con la parte final de nuestra serie Opiniones.